Buenas tardes, hoy hablaremos de las posiciones filosóficas políticas que se han evidenciado en los videos vistos. En cuanto a los aportes de Hobbes a la filosofía política, en primer lugar encontramos que es el padre fundador de la modernidad política. Hobbes es considerado uno de los primeros pensadores en desarrollar una teoría política moderna que se centra en la idea de que el poder y la autoridad provienen de un contrato social. En el contractualismo político, Hobbes sostiene que el orden social y político se basa en un contrato originario en que los individuos renuncian a su libertad natural a cambio de protección y seguridad. El padre fundador de la ciencia política, Hobbes introduce la racionalidad de las ciencias naturales en el campo de la política, en el que permite analizar el poder y las instituciones políticas de manera científica. Los presupuestos de la tradición científica inglesa. Primero, el materialismo. La realidad está constituida por cuerpos físicos y se encuentra determinada por relaciones de causa y efecto. En el segundo, el mecanismo causal. La realidad se rige por leyes causadas que determinan el comportamiento de los cuerpos físicos. El tercero, el empirismo. El conocimiento se adquiere a través de la experiencia y la observación. Y por cuatro, el pragmatismo. La investigación científica y filosófica debe tener un incidente en el mundo tanto práctico como político. En la filosofía política de Hobbes, el individuo egoísta, Hobbes considera que el hombre es un ser egoísta y que su principal objetivo es preservar su propia vida. En el estado de naturaleza, los individuos están en un constante conflicto entre sí, lo que hace que la vida sea solitaria y pobre. En el contrato social, para evitar la guerra y establecer condiciones de paz, los individuos renuncian a su libertad natural y establecen un contrato social que da origen al Estado. Hobbes describe al Estado como un leviatán, un monstruo bíblico que establece un orden de paz y seguridad en el estado de naturaleza. En la estructura del sistema filosófico de Hobbes encontramos que la filosofía de la naturaleza. Hobbes desarrolla una filosofía de la naturaleza que se centra en la comprensión de la materia y su movimiento. En la antropología filosófica, Hobbes desarrolla una antropología filosófica que se centra en la comprensión del hombre como un cuerpo físico determinado por las leyes de la naturaleza. Y Hobbes desarrolla una filosofía política que se centra en la comprensión del Estado y el papel en la sociedad. En la naturaleza humana, según Hobbes, tenemos tres principios: el mecánico, el causal y el egoísmo. En el mecánico, Hobbes sostiene que la naturaleza humana se encuentra determinada por un principio mecánico que es el deseo de vivir y el miedo a la muerte. En el causal, Hobbes introduce un principio que se refiere a la razón instrumental, es decir, la capacidad del hombre para establecer medios adecuados para satisfacer sus fines, sus necesidades. Y en el egoísmo, Hobbes considera al hombre como un ser egoísta que busca preservar su propia vida y satisfacer sus propios deseos. Bueno, la relación entre el Estado y el individuo. Primero encontramos el Estado como un medio para preservar la vida. Hobbes considera que el Estado es un medio para preservar la vida y establecer las condiciones de paz en el Estado. La razón instrumental. El Estado utiliza una razón instrumental para establecer medios adecuados para satisfacer sus fines, que son preservar su propio poder y establecer condiciones de paz. Y la relación entre el Estado y el individuo. Hobbes considera que el Estado es creador a imagen y semejanza de un individuo egoísta, lo que significa que el Estado también tiene como principio de acción preservar su propio poder y establecer sus condiciones de paz a beneficio pues de ya sea del ordenamiento o demás. En cuanto a la filosofía política de Locke, encontramos cuatro aspectos. El primero, el estado de naturaleza.
que habla de un estado de paz, de buena voluntad y asistencia mutua, pero que puede generarse en un estado de guerra si no hay una autoridad común que resuelva los conflictos encontrados. Dos, el contrato social. Luke considera que el contrato social es necesario para resolver los conflictos de manera pacífica y lograr la paz y la amabilidad en el Estado. Tres, la importancia de la administración de justicia. Luke destaca la importancia de que la administración de justicia y la figura del juez imparcial para resolver los conflictos y mantener la paz social es indispensable en el Estado. Y el papel del conocimiento, que enfatiza en que el conocimiento de los gobernantes del Estado es fundamental para la legitimidad del poder político y que las decisiones y acciones del gobierno deban a la expresión de la voluntad de las mayorías, para así lograr el Estado en paz y armonioso en todos los aspectos. Luke nos habla de unos fines y límites en el gobierno social. En primero, hablamos de una ley establecida y conocida. Él considera que es necesario tener esta ley establecida y conocida para que haya un gobierno civil y un orden social estable y en paz. Dice que debe haber un juez público e imparcial. Él destaca la importancia de este juez para que tenga autoridad para resolver los conflictos y mantener la paz social. Y tres, un poder que respalde la fuerza de la ley. Luke considera que esto es fundamental para que exista un poder y para que se lleve y se garantice el cumplimiento de las sentencias y decisiones judiciales para el ordenamiento social y la paz en el Estado. Encontramos unas diferencias entre Luke y Hobbes. El primero, la subordinación de las lógicas del poder, ya que Luke considera que el poder político debe ser sometido a las leyes y al derecho, mientras que Hobbes prioriza la seguridad y el poder del Estado. En la legitimidad del poder, Luke argumenta que la legitimidad del poder político proviene del consentimiento libre de los gobernantes, mientras que Hobbes considera que la legitimidad debe provenir de un contrato social y de una autoridad. Y en las formas de gobierno, Luke defiende un gobierno representativo y mayoritario, mientras que Hobbes aboga por un gobierno absoluto y egoísta. La teoría del contrato social de Rousseau. En primer lugar, el contrato social como un acuerdo de individuos. Rousseau argumenta que el contrato social es un acuerdo entre individuos que se unen para formar una sociedad y establecer un gobierno. Dos, debe haber una voluntad general, ya que Rousseau introduce el concepto de voluntad general que se refiere al interés común de la sociedad. La voluntad general es la que debe guiar al gobierno y no un interés particular de una mayoría o de un individuo del Estado. Tres, y la importancia de la participación ciudadana. Él enfatiza en esta importancia de la participación, ya que los ciudadanos deben participar activamente en la formación de la voluntad general y en la toma de decisiones para este buen funcionamiento. La crítica de la idea de que el derecho se basa en una fuerza, primero que todo, no es un fundamento al derecho, porque Rousseau argumenta que la fuerza no es el fundamento, ya que si esto fuera un fundamento, entonces el derecho se basaría en que cualquier acto de violencia sería legítimo. Rousseau nos habla de la importancia de la libertad civil. En primer lugar, la libertad civil es la verdadera libertad. Rousseau argumenta que la libertad civil se logra cuando los individuos participan en la formación de la voluntad general y se someten a leyes que ellos mismos han creado y aceptado. Dos, la libertad natural es limitada. Rousseau argumenta que la libertad natural es limitada y que la verdadera libertad se logra en la sociedad civil como parte fundamental de todo. Bueno, la crítica que tiene Rousseau
en cuanto a Hobbes y a Locke. En primer lugar, la idea de que el hombre es un ser egoísta, ya que Rousseau argumenta que el hombre es un ser social y que la sociedad es la que lo corrompe, así que no es un ser egoísta desde un principio. Y dos, la crítica de que la idea de que la mayoría pueden gobernar, ya que Rousseau argumenta que la voluntad general es la que debe guiar al gobierno y no una mayoría simple. Muchas gracias.